Engaña a mi esposo, pero ahora él se volvió demasiado agresivo por mi traición y no sé qué hacer. Me llamo Pilar y esta es la historia de cómo destruí mi vida con mis propias manos. No espero que nadie me justifique ni que me tengan lástima, porque sé que me lo merezco. Lo que hice estuvo mal, lo que pasó después fue peor y ahora estoy atrapada en una pesadilla de la que no sé cómo escapar. Antes de todo esto, era una mujer casada, con una vida estable y un esposo que me amaba. Gustavo y yo llevábamos 6 años juntos, 3 de novios y 3 de casados. No éramos perfectos, pero éramos felices, o al menos eso pensaba. Ahora, al mirar atrás, veo todas las pequeñas grietas que ignoré, los signos de advertencia que preferí no ver, y el error fatal que cometí creyendo que podía jugar con fuego sin quemarme. Gustavo era un hombre trabajador, serio, protector. Desde que lo conocí, me sentí segura a su lado. No era el tipo de hombre detallista o extremadamente cariñoso, pero siempre estaba ahí cuando lo necesitaba. Yo, en cambio, era más emocional, más soñadora, siempre buscando algo nuevo, algo que me hiciera sentir viva. Al principio, él y yo nos complementábamos bien. Él me aterrizaba, yo le traía un poco de emoción a su vida. Pero con los años, la rutina nos atrapó. Las conversaciones dejaron de ser profundas, las caricias se volvieron escasas, y en algún punto empecé a sentirme sola, aunque él estuviera a mi lado. No estoy tratando de justificarme, solo explicar cómo llegué a hacer lo que hice. Porque sé que no hay excusa para la traición. Cuando Gustavo y yo nos casamos, pensé que estaba tomando la mejor decisión de mi vida. Nuestro noviazgo había sido estable, lleno de cariño y respeto mutuo. No éramos una pareja explosiva ni apasionada como las que se ven en las películas, pero nos entendíamos bien y compartíamos los mismos valores. Yo admiraba su disciplina y su sentido de responsabilidad, y él decía que amaba mi alegría, mi espontaneidad, mi manera de ver la vida con emoción. Durante los primeros meses de casados, todo parecía ir bien. Nos mudamos a un departamento en una zona tranquila de la ciudad, con vecinos amables y suficiente espacio para los dos. Yo trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad y él era ingeniero en una empresa constructora. Ambos teníamos buenos sueldos, así que no teníamos que preocuparnos por dinero. Decíamos que todavía no era el momento de tener hijos, queríamos disfrutar nuestra vida de casados, viajar y hacer todas esas cosas que las parejas dicen que van a hacer antes de asentarse del todo. Pero la rutina se instaló antes de lo que esperaba. Gustavo siempre había sido un hombre serio y reservado, pero con el tiempo sentí que cada vez se cerraba más. Sus días giraban en torno al trabajo, llegaba tarde, cansado, muchas veces con la mente en otro lado. Al principio no me importaba. Lo comprendía. Yo también tenía mis ocupaciones y mis propios proyectos. Pero poco a poco, me fui sintiendo más sola en nuestra relación. Las noches en las que nos acostábamos y hablábamos de cualquier cosa hasta quedarnos dormidos desaparecieron. Las cenas juntos se volvieron silenciosas, llenas de distracciones como el celular o la televisión. La intimidad se redujo a momentos esporádicos, casi mecánicos, como si fuera algo que hacíamos por costumbre y no por deseo real. Y cuando intenté hablar con él sobre eso, su respuesta siempre era la misma: estoy cansado, no es el momento, luego lo hablamos. Pero nunca había un luego. Empecé a sentirme invisible. Como si fuera solo una parte más de su vida, pero no algo importante. No sé exactamente cuándo fue que la soledad se convirtió en resentimiento. No era justo, pensaba. Yo también trabajaba, también tenía responsabilidades, pero aún así hacía el esfuerzo de mantener la conexión entre nosotros. ¿Por qué él no? ¿Por qué parecía dar por sentado que yo siempre estaría ahí? Al principio, traté de ignorarlo. Me convencí de que era normal, de que todas las parejas pasan por fases así. Pero en el fondo, una parte de mí empezaba a buscar algo más. Y sin darme cuenta, estaba abriendo la puerta a algo que jamás debí permitir. Mis días se volvieron una repetición de lo mismo. Trabajo, casa, una breve conversación con Gustavo si tenía suerte, y dormir. Me fui acostumbrando a su indiferencia, pero eso no significaba que dejara de doler. A veces me preguntaba si él también se sentía como yo, si en algún momento se había dado cuenta de lo distantes que nos habíamos vuelto. Pero nunca lo pregunté,
quizás porque tenía miedo de la respuesta. En la agencia donde trabajaba, la energía era completamente diferente. A diferencia de la frialdad de mi casa, el ambiente en la oficina era vibrante, lleno de gente creativa, de conversaciones espontáneas y bromas que me hacían sentir viva. Me gustaba mi trabajo, y en parte, creo que me refugié en él para llenar el vacío que sentía en mi matrimonio. Fue en ese contexto donde conocí a Martín. Martín era el director creativo de la agencia. Un hombre carismático, sociable, con una energía arrolladora que atraía a todos a su alrededor. No era solo su apariencia, porque sí, era atractivo, sino la manera en que se desenvolvía, su confianza, su manera de hacer que cualquier conversación pareciera interesante. No pasó mucho tiempo antes de que nos lleváramos bien, pero al principio, no vi nada extraño en eso. Era normal que los compañeros de trabajo se hicieran amigos, ¿no? Pero la línea entre la amistad y algo más es delgada. Y a veces, ni siquiera te das cuenta de que la has cruzado hasta que es demasiado tarde. Al principio, Martín solo era alguien con quien me llevaba bien. Nos reíamos juntos en la oficina, intercambiábamos ideas en los proyectos y, de vez en cuando, salíamos con otros compañeros después del trabajo. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas. Noté cómo me buscaba en las reuniones, como siempre encontraba una excusa para sentarse a mi lado. Noté cómo sus cumplidos iban más allá de lo profesional, como sus ojos me miraban con algo más que simple amabilidad. Y lo más peligroso de todo, noté cómo me hacía sentir. Porque cuando estaba con él, sentía algo que hacía mucho no sentía con Gustavo. Me sentía deseada. Escuchada. Como si lo que tenía que decir realmente importara. No pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Primero fueron las charlas en la oficina, luego los almuerzos juntos, después los mensajes fuera del trabajo. Pequeñas cosas que, vistas por separado, no parecían significar nada, pero que juntas, construyeron algo peligroso. La primera vez que me di cuenta de que estaba jugando con fuego fue en una de esas salidas después del trabajo. Un grupo de nosotros había ido a un bar, entre las risas y las copas, Martín y yo terminamos en una conversación aparte, más íntima, más cercana. Y entonces, sin pensarlo, me tocó la mano. Fue un gesto pequeño, casi accidental. Pero en ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No era solo la sensación de su piel contra la mía, era lo que significaba. Porque en ese instante, supe que lo que estaba pasando no era solo una amistad. Y aún así, no me alejé. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Mi mente me decía que debía alejarme, que estaba cruzando una línea de la que no había vuelta atrás. Pero mi cuerpo, mis emociones, todo lo demás, me empujaba en la dirección contraria. Martín y yo empezamos a pasar más tiempo juntos. Dejamos de necesitar excusas para vernos fuera del trabajo. Y una noche, cuando ya era imposible seguir negando lo evidente, ocurrió. Fue en un hotel. No sé cómo llegué ahí, o mejor dicho, no quiero recordarlo. Recuerdo sus labios en los míos, sus manos recorriéndome, el latido acelerado de mi corazón cuando cruzamos la última barrera. En ese momento, no pensé en Gustavo. No pensé en mi matrimonio. Solo me dejé llevar por la emoción, por la adrenalina de hacer algo prohibido. Pero la euforia duró poco. En cuanto todo terminó, la culpa me golpeó como una ola. Me senté al borde de la cama, con la ropa arrugada y el alma destrozada, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Quise decirle que me arrepentía, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Porque la verdad era que, por un instante, no me había arrepentido. Pero ahora sí lo hacía. Y lo peor de todo, era que ya no había vuelta atrás. Nunca me había sentido más culpable en mi vida. Había cometido un error imperdonable, lo sabía, pero hasta ese momento no entendía realmente el peso de lo que había hecho. Desde aquella noche, cada vez que miraba a Gustavo, sentía que estaba traicionándolo con solo respirar. Era como si de un momento a otro su amor se hubiera convertido en algo demasiado valioso, en algo que nunca debí poner en riesgo. Me odiaba a mí misma por lo que había hecho, pero sobre todo, temía el momento en que él lo descubriera. No sabía cómo iba a reaccionar, pero en lo más profundo de mi ser,
Una parte de mí sentía que nada volvería a ser igual. Intenté actuar con normalidad, esforzándome por mantener nuestra rutina, pero había algo dentro de mí que lo alteraba todo. Los silencios se volvieron más largos, las miradas más pesadas. Cada vez que Gustavo se acercaba, sentía que su presencia se volvía sofocante, como si él también sintiera que algo estaba mal, aunque aún no supiera qué. Mi miedo crecía cada día, pero me convencía a mí misma de que quizás, si me comportaba como siempre, si lo amaba más, si me aseguraba de que sintiera cuánto significaba para mí, la culpa no me consumiría y esta pesadilla se quedaría solo en mi cabeza. Pero la verdad no se queda oculta para siempre. No supe cómo ocurrió, si alguien nos había visto, si había dejado alguna evidencia en mi teléfono, si Martín había cometido alguna imprudencia, o si simplemente Gustavo había comenzado a atar cabos. No importaba cómo, solo que lo sabía. Lo supe la noche en que supe que todo cambiaría para siempre. Estábamos cenando, una escena cotidiana que de pronto se volvió un infierno. Gustavo estaba en silencio, con la mirada fija en su plato. No era inusual, pero había algo en su expresión que me hizo sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Dejó los cubiertos con demasiada calma, como si estuviera midiendo cada uno de sus movimientos, y entonces lo dijo. Me preguntó si había algo que quisiera decirle. El aire se atascó en mi garganta. Mi instinto fue negar, fingir que no entendía, pero la manera en que sus ojos se clavaron en mí me hizo sentir como si estuviera desnuda frente a él. Sabía que cualquier mentira que intentara decir sería inútil. Intenté hablar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Solo pude murmurar que lo que había pasado no significaba nada, que había sido un error, que lo amaba. No hubo gritos. No hubo escenas dramáticas. Gustavo no era de esos hombres que explotan en un arrebato de furia. Su silencio fue peor que cualquier alarido. Me miró durante unos segundos que parecieron eternos y simplemente dijo que esto no se quedaría así. Fue en ese momento cuando entendí que mi peor error no había sido la infidelidad, sino haber subestimado lo que ocurriría después. Después de esa noche, Gustavo cambió. No de inmediato, pero la transformación fue inevitable. No me gritó, no me echó de la casa, no me hizo ningún reproche abierto. Simplemente dejó de ser el hombre que conocía. Lo primero que desapareció fue su cariño. Ya no hubo abrazos, ni besos, ni palabras suaves. Se convirtió en una presencia distante, alguien que compartía espacio conmigo, pero que parecía estar en otro mundo. Lo siguiente que cambió fue su paciencia. Antes, si cometía algún error trivial, como olvidar algo en la lista del supermercado o dejar la toalla mal colgada, simplemente lo ignoraba o se reía de ello. Ahora, cada pequeño detalle parecía irritarlo. Cada vez que hacía algo mal, aunque fuera una tontería, sentía su mirada fría sobre mí, como si estuviera esperando una razón para estallar. No hubo violencia física, al menos no al principio. Pero la tensión era insoportable. Sentía que caminaba sobre vidrios rotos todo el tiempo. Me despertaba con el corazón latiendo demasiado fuerte, preguntándome cómo estaría su humor ese día, si encontraría una nueva manera de castigarme con su indiferencia, con sus palabras venenosas. Con ese desprecio que se hacía cada vez más evidente. Los comentarios hirientes comenzaron poco después. No eran insultos directos, no era algo que pudiera señalar como abiertamente cruel, pero cada palabra estaba cargada de un veneno sutil que me hacía encogerme por dentro. Me preguntaba si ya me había divertido suficiente, si extrañaba a Martín, si aún tenía el descaro de llamarlo. A veces hablaba de nosotros como si nuestra relación ya no existiera, como si yo hubiera matado algo irreemplazable. Me llamaba su esposa con una burla en la voz que me hacía sentir diminuta. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, a pesar de todo, todavía había una parte de mí que quería arreglarlo. Quería que volviera a ser el hombre que me amaba, el hombre que alguna vez me hizo sentir segura. Me convencí de que si aguantaba suficiente, si demostraba cuánto me arrepentía, si le daba tiempo, quizás algún día podríamos superar esto. Pero entonces me di cuenta de que él no tenía ninguna intención de perdonarme. La primera vez que sentí miedo de verdad fue una noche después del trabajo. Me retrasé por un proyecto y no tuve tiempo de avisarle. Cuando llegué a casa, lo encontré sentado en la sala, con la televisión encendida pero sin estar viéndola realmente.
La forma en que me miró cuando crucé la puerta me hizo temblar. No dijo nada al principio, solo me dejó sentir su mirada recorriéndome de arriba a abajo, evaluándome. Entonces preguntó dónde había estado. Intenté explicar, pero antes de que terminara, se levantó de golpe. No me tocó, no levantó la mano contra mí, pero la manera en que avanzó hacia mí, la forma en que su cuerpo se tensó, el tono de su voz cuando me dijo que no lo tomara por estúpido. Me di cuenta de que algo dentro de él había cruzado una línea. La sensación de seguridad que alguna vez tuve con él se había desvanecido por completo. Ya no era mi refugio. Ahora, era la tormenta de la que quería escapar. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía irme, cuando una parte de mí todavía quería creer que las cosas podían volver a ser como antes? ¿Cómo podía aceptar que el hombre que había amado tanto ahora era alguien de quien tenía que huir? Pero más que eso, ¿cómo podía justificar lo que me estaba haciendo sentir si en el fondo seguía pensando que yo tenía la culpa? No lo supe hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. Un accidente. Un vaso roto. Un simple error que no habría significado nada antes. Pero cuando me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración, de que mi cuerpo se había congelado al escuchar el sonido del cristal contra el suelo, supe que había llegado a un punto sin retorno. Mi propia casa ya no era un hogar. Gustavo no me iba a perdonar. Y si me quedaba, yo tampoco iba a sobrevivir. El vaso roto fue solo el comienzo. Desde ese día, la tensión entre nosotros se volvió insoportable. Gustavo ya no era solo frío o distante, ahora había algo oscuro en su mirada cada vez que me dirigía la palabra. Su presencia me ponía nerviosa, sus silencios eran más aterradores que cualquier grito y sus palabras estaban llenas de veneno. Aún así, intenté soportarlo, me convencí de que debía aguantar, que todo era mi culpa, que él tenía derecho a odiarme. Pensé que si seguía ahí, si me humillaba lo suficiente, si le demostraba cuánto lamentaba lo que había hecho, tal vez algún día todo volvería a la normalidad. Pero era una mentira. Con el tiempo, la situación solo empeoró. Sus comentarios hirientes se volvieron más frecuentes, su desprecio más evidente. Nunca me tocó, pero sus gestos, la forma en que me bloqueaba el paso en la casa, la manera en que golpeaba las cosas con frustración cuando pensaba que no lo estaba viendo. Todo eso me hacía sentir atrapada en una jaula invisible. No podía hablar con nadie sobre lo que estaba pasando porque, en el fondo, seguía creyendo que me lo merecía. Había sido yo quien destruyó nuestro matrimonio, ¿no? Era lógico que ahora él me castigara por ello. Pero llegó un punto en el que incluso yo tuve que aceptar la realidad. No podía seguir así. No podía pasar el resto de mi vida esperando su perdón cuando claramente nunca iba a llegar. Una noche, después de una discusión particularmente amarga en la que me llamó cosas que jamás pensé que saldrían de su boca, entendí que Gustavo ya no era el hombre del que me enamoré. Y peor aún, me di cuenta de que yo había sido quien lo convirtió en esto. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida, pedirle el divorcio. Esperé el momento adecuado para hablar con él, pero en realidad nunca hubo un buen momento. Cualquier conversación entre nosotros terminaba en resentimiento, en sarcasmo, en una guerra fría donde cada palabra era un arma. Cuando finalmente reuní el valor para decírselo, su reacción fue la que más temía. Primero, se rió con una burla amarga, como si la idea le resultara absurda. Luego, su expresión cambió. Vi la furia en sus ojos, pero no explotó. En cambio, su voz se volvió peligrosa. Me preguntó si ahora quería irme con otro hombre, si ya tenía reemplazo. Traté de explicarle que no se trataba de eso, que simplemente no podíamos seguir así, que ninguno de los dos era feliz. Pero para él, mis palabras no significaban nada. Los días siguientes fueron un infierno. Se negaba a hablar del tema, me ignoraba por completo o, por el contrario, hacía comentarios crueles para hacerme sentir peor. Pero yo ya había tomado una decisión y no iba a echarme atrás. No podía. Después de muchas discusiones, de lágrimas y noches sin dormir, finalmente logramos llegar a un acuerdo. El divorcio fue un proceso largo, lleno de resentimiento, de abogados, de recuerdos rotos que tuvimos que dividir como si fueran simples objetos. Cuando finalmente firmamos los papeles, no sentí alivio. No hubo una sensación de libertad ni de victoria.
Solo un vacío profundo. Miré a Gustavo por última vez antes de salir de la oficina del abogado. Ya no quedaba nada del hombre con el que me casé. No me miró con amor, ni siquiera con odio, solo con indiferencia. Y eso dolió más que cualquier otra cosa. Después del divorcio, intenté seguir adelante con mi vida, pero no fue fácil. Me había quedado sola, con el peso de mis decisiones sobre mis hombros. A veces me preguntaba si hubiera sido diferente si nunca lo hubiera engañado, si no hubiera arruinado todo. Pero ya no tenía sentido pensar en eso. Había cometido un error imperdonable y había pagado el precio. Intenté salir con otras personas, pero ninguna relación funcionaba. Nadie era como él. Nadie me hacía sentir lo que Gustavo me hizo sentir alguna vez. Pero él ya no estaba. Yo misma lo había destruido, yo misma lo había convertido en alguien irreconocible. Con el tiempo, aprendí a vivir con mi arrepentimiento. No porque lo superara, sino porque simplemente no había otra opción. Pero nunca dejé de preguntarme qué habría pasado si hubiera hecho las cosas de otra manera. Si en lugar de traicionarlo, hubiera hablado con él, si hubiera buscado ayuda, si hubiera valorado lo que tenía antes de perderlo. Pero ya era tarde. Y hay errores que simplemente no se pueden reparar.